Proceso civil romano y derechos reales, tutela jurisdiccional y régimen patrimonial. El proceso civil romano constituye el mecanismo mediante el cual el orden jurídico garantiza la tutela efectiva de los derechos subjetivos. No basta con que el derecho reconozca derechos. Es indispensable que existan procedimientos que permitan hacerlos valer frente a terceros. En Roma, el proceso civil se desarrolla precisamente para responder a esa necesidad, ofrecer un cauce institucional para resolver conflictos entre particulares conforme a reglas jurídicas. Desde una perspectiva formativa, este bloque introduce una idea central. El derecho no se agota en normas sustantivas, requiere procedimientos que las hagan operativas. El proceso civil romano no surge como un sistema abstracto, sino como una respuesta práctica a disputas concretas sobre propiedad, obligaciones y situaciones patrimoniales. Su función es doble. Por un lado, canaliza el conflicto evitando la violencia privada. Por otro, afirma la autoridad del orden jurídico mediante decisiones reconocidas como obligatorias. En este sentido, el proceso es un instrumento de pacificación social. Para comprenderlo, hay que advertir que el proceso romano evoluciona con el tiempo, adaptándose a nuevas necesidades sociales y políticas. Esa evolución explica por qué Roma desarrolló distintas formas procesales, cada una con rasgos específicos. El elemento común es la intervención de una autoridad que organiza el litigio y conduce a una decisión. El proceso no es un mero trámite. Estructura la relación entre las partes, define qué se discute y cómo se prueba, y culmina con una resolución que produce efectos jurídicos. Para el estudiante de Derecho, entender el proceso civil romano implica reconocer el origen histórico de principios procesales vigentes, la necesidad de una instancia, la delimitación del objeto del litigio y la producción de prueba. Además, permite comprender la conexión entre derecho sustantivo y derecho procesal. Las instituciones patrimoniales que se estudian en esta semana, bienes, posesión, propiedad, requieren del proceso para ser protegidas eficazmente. Por ello, este bloque fija el marco conceptual. Sin proceso, los derechos carecen de defensa. Sin defensa, el derecho pierde eficacia. El proceso civil romano se comprende mejor si lo pensamos como una evolución técnica. Roma conserva continuidad institucional, pero corrige sus propios límites. La primera fase, las legis actiones, se caracteriza por un formalismo intenso. El acceso a la justicia se encausa mediante acciones previstas y ritualizadas. La forma del acto procesal no es secundaria, es constitutiva. En este modelo, la exactitud de palabras y gestos define la validez. Un error puede impedir la protección del derecho, no porque el derecho no exista, sino porque no se activó correctamente el mecanismo procesal. Esto revela una prioridad temprana, asegurar certeza mediante formas fijas en una sociedad donde el derecho se transmite por tradición y custodia. Con el tiempo, esa rigidez se vuelve un problema práctico y aparece el proceso formulario. La innovación central es la fórmula escrita. El magistrado encuadra el conflicto en un texto que delimita el objeto del litigio y orienta al juez. La fórmula reduce el riesgo de nulidades por fallas rituales y aumenta la precisión, porque obliga a identificar la pretensión, la cuestión jurídica y la posible condena. Además, permite ajustar el proceso a supuestos diversos, sin depender exclusivamente de moldes rituales. En el período imperial, se expande el proceso extra ordinem. Aquí se observa un cambio de escala. El imperio requiere administración más directa y procedimientos aptos para una sociedad compleja. El funcionario estatal adquiere mayor control. El procedimiento se vuelve más flexible y se refuerza la dimensión pública de la justicia. Esta fase no elimina la idea de reglas, pero desplaza el centro de gravedad, del ritual a la gestión estatal del litigio. Para el estudiante de Derecho, la lectura correcta es identificar el sentido de la evolución. El sistema pasa de una justicia formalista y cerrada a una justicia más racionalizada y administrativamente controlada. Esa trayectoria explica por qué el derecho romano pudo sostener un orden patrimonial sofisticado, por qué dotó a los derechos de vías efectivas de protección. En términos de aprendizaje, cuando identifiques una institución patrimonial, pregunta siempre, ¿con qué fase procesal se protege mejor? ¿Qué exigía la forma? ¿Qué aportó la fórmula? ¿Qué cambió con la intervención imperial?
Esa conexión entre técnica procesal y tutela del derecho es el núcleo de este bloque. En el proceso civil romano, la tutela no depende solo de tener un procedimiento, depende también de herramientas que permitan proteger situaciones urgentes y construir, con rigor, los hechos relevantes. Aquí aparecen dos componentes centrales, los interdictos y las pruebas. Los interdictos son órdenes del magistrado destinadas a proteger situaciones de hecho, especialmente la posesión. Su lógica es preventiva y estabilizadora. Cuando existe riesgo de despojo, perturbación o alteración, el sistema no espera a la sentencia final para actuar. Interviene con una orden que manda hacer o no hacer algo, con el objetivo de evitar que el litigio se vuelva inútil por un cambio material irreversible. Esto enseña una idea moderna. La tutela jurisdiccional efectiva requiere medidas oportunas. En Roma, esa oportunidad se construye mediante interdictos que preservan el estado de cosas mientras se decide el fondo. Ahora bien, la decisión jurídica necesita hechos, y los hechos deben acreditarse. Por eso, el segundo componente es la prueba. La prueba es el conjunto de medios que permiten afirmar, con respaldo procesal, qué ocurrió y qué situación existe. Sin prueba, el juez no aplica el derecho a realidades, sino a afirmaciones. El derecho romano reconoce medios probatorios y organiza su valoración para que el proceso no sea arbitrariedad. La prueba delimita la verdad jurídica. No es una verdad absoluta, sino la verdad que resulta de lo acreditado conforme a reglas. Esta idea es formativa para un estudiante de derecho. La norma no opera en el vacío, opera sobre hechos que deben ser establecidos con método. Además, interdictos y pruebas se conectan. En materia de posesión, por ejemplo, es frecuente que lo discutido sea quién ejercía el poder de hecho y si hubo perturbación. Ahí la prueba es decisiva y el interdicto protege mientras se esclarece. En síntesis, este bloque muestra que el proceso romano combina eficacia y justicia. Eficacia para intervenir a tiempo y evitar daños. Justicia para decidir con base en hechos probados y criterios jurídicos. Al estudiar derechos reales, esta arquitectura será indispensable. La posesión se protege con interdictos, la propiedad se defiende con acciones y la prueba sostiene la pretensión. Comprender este engranaje evita un error común, pensar que el proceso es un simple camino formal. En Roma, el proceso es técnica de protección real, y sus herramientas, interdictos y pruebas, son el puente entre el conflicto material y la decisión jurídica. El régimen de derechos reales solo se entiende si primero comprendemos qué es una cosa jurídicamente relevante y cómo Roma la clasifica. En el derecho romano, los bienes res son objetos susceptibles de regulación jurídica, pero no todas las cosas están disponibles para el tráfico patrimonial. La primera distinción estructural es entre bienes fuera del comercio y bienes dentro del comercio. Los bienes fuera del comercio no pueden ser apropiados ni transmitidos en relaciones privadas. La razón de esa exclusión puede ser humana, porque el orden jurídico decide reservarlos a un uso colectivo o público, o divina, por su vinculación con lo sagrado. Esta distinción muestra que el derecho impone límites. No todo lo valioso es jurídicamente negociable. En contraste, los bienes dentro del comercio son aquellos que sí pueden ser objeto de apropiación, posesión y transmisión. Dentro de este conjunto, Roma desarrolla clasificaciones que no son simples descripciones, sino criterios con consecuencias jurídicas. La distinción corpóreas e incorpóreas permite reconocer tanto objetos materiales como derechos o posiciones inmateriales que pueden tener relevancia patrimonial. La distinción muebles e inmuebles incide en el modo de uso y en la protección. La distinción entre cosas genéricas y específicas afecta el cumplimiento de prestaciones y la individualización del objeto, con efectos en controversias y pruebas. Especial atención merece la distinción entre res mancipi y res net mancipi, porque conecta con los modos de adquirir y con la forma jurídica requerida para la transmisión. En términos formativos, el punto clave es que la clasificación determina el tratamiento jurídico. ¿Qué actos son necesarios para adquirir? ¿Qué tipo de tutela procede? ¿Y qué acciones o defensas se activan ante un conflicto? Además, estas categorías ordenan el razonamiento. Si no sabes si un bien está dentro del comercio, no puedes hablar de propiedad privada. Si no distingues entre categorías relevantes, no puedes justificar
por qué un modo de adquisición aplica o no. Esta parte del derecho romano enseña una habilidad esencial. Clasificar no es etiquetar, es decidir consecuencias. Cuando el proceso civil protege una pretensión patrimonial, lo hace sobre un objeto previamente calificado por estas categorías. Por eso, este bloque articula el puente entre proceso y derechos reales. El proceso tutela, pero la clasificación define qué se tutela y bajo qué condiciones. Así, el estudiante aprende a leer el derecho romano como un sistema, concepto, clasificación y consecuencia jurídica siempre conectados. Los derechos reales se definen por un rasgo estructural. Otorgan a su titular un poder jurídico directo e inmediato sobre una cosa, y ese poder es oponible frente a todos. Esto significa que el titular no depende de la conducta de un deudor específico, como ocurre en las obligaciones, sino que su relación jurídica se proyecta sobre el mundo. Cualquiera debe respetarla. La propiedad es el ejemplo central, pero el sistema romano reconoce además derechos limitados sobre cosa ajena, que estudiaremos en el bloque siguiente. Ahora bien, para comprender cómo se activa la tutela de un derecho real, debemos introducir la posesión. La posesión no es, en esencia, un derecho real pleno, sino una situación de hecho con relevancia jurídica, el poder material sobre la cosa acompañado de la intención de tenerla como propia. Esta combinación de elemento material e intencional explica por qué Roma distingue posesión de mera detentación y por qué la posesión requiere análisis. Lo decisivo es que Roma protege la posesión porque sabe que la estabilidad social y patrimonial depende de evitar perturbaciones y despojos. En otras palabras, el sistema no espera aprobar propiedad para intervenir. Protege el hecho posesorio para impedir que el conflicto se resuelva por fuerza. Aquí se conectan directamente los interdictos del proceso civil con el régimen patrimonial. La posesión se defiende con órdenes del magistrado que impiden o corrigen la perturbación. Además, la posesión puede evaluarse por su buena o mala fe, lo que impacta en la apreciación jurídica del comportamiento y en ciertas consecuencias, sin convertir automáticamente la posesión en propiedad. Para el estudiante, esta parte enseña un principio metodológico: no confundir categorías. Posesión y propiedad se relacionan, pero no se identifican. La posesión puede ser un camino hacia la propiedad en algunos supuestos de adquisición. Puede ser un indicio, puede ser una situación protegida, pero no equivale por sí misma a titularidad dominical. Por eso, al analizar un caso romano típico, primero se delimita qué hay: un derecho real ya constituido, una posesión protegible, una perturbación que requiere interdicto, hechos que deben probarse. Así, el estudiante aprende a articular el sistema. El derecho romano protege derechos y también hechos socialmente relevantes, y lo hace mediante técnicas procesales específicas. Esta integración explica la sofisticación romana, tutela jurídica efectiva, basada en distinciones conceptuales claras. La propiedad en el derecho romano se concibe como el derecho real más amplio. Confiere al titular uso, goce y disposición sobre la cosa, dentro de los límites del orden jurídico. Esta definición no es solo descriptiva, fija un estándar de plenitud. En Roma, además, aparece la propiedad quiritaria como forma plena y altamente protegida, tradicionalmente vinculada al ciudadano romano y a requisitos específicos. Su relevancia formativa es que muestra cómo la titularidad puede tener calidades dentro de un mismo sistema. No toda propiedad se concibe idéntica en todas las épocas y contextos, y el derecho romano lo expresa con categorías técnicas. Ahora bien, la propiedad no es una etiqueta abstracta. Interesa cómo se adquiere. Por eso, el temario incluye los modos de adquirir la propiedad. La idea central es que la adquisición es el puente entre el hecho y el derecho. Un acto o situación jurídicamente relevante transforma la relación con la cosa en titularidad protegida. Según el contexto, la adquisición puede depender de actos de transferencia entre particulares, de apropiación de cosas sin dueño o de procesos de consolidación de una situación fáctica conforme a reglas. Lo importante para el estudiante es comprender que cada modo tiene presupuestos y efectos. No hay adquisición por simple voluntad, sino por un supuesto reconocido por el ordenamiento. Finalmente, el sistema romano no se agota en la propiedad. Existen los iura in re aliena, derechos reales sobre cosa ajena.
Su función es limitar el dominio del propietario, permitiendo que otro sujeto tenga facultades específicas. El temario distingue derechos de goce y de garantía. Esta división enseña un punto clave. El derecho patrimonial romano puede distribuir poderes sobre una misma cosa, sin destruir la titularidad. Para el razonamiento jurídico, esto es esencial. Ante un conflicto sobre una cosa, no basta preguntar ¿quién es propietario? También hay que preguntar ¿existen derechos reales ajenos que modifiquen el uso, el disfrute o la garantía? Con este bloque se cierra la semana integrando 3 piezas: concepto de propiedad, formas de propiedad y modos de adquirir. Y como complemento, derechos reales limitados sobre cosa ajena. La coherencia final es clara. El proceso civil ofrece vías de tutela. Los derechos reales definen el contenido del poder sobre la cosa, y las categorías romanas permiten justificar quién puede oponerse, con qué acción o defensa y con qué hechos probados.